están todos ahí. Hechos en el capítulo número 2, en el versículo número 41, dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Muy bien. Con estos textos se concluye el capítulo número 2 y está bajo el contexto del sermón de Pedro. Podríamos dividir el capítulo número 2 en 3 porciones que están ligadas, ¿no? Serían 3 porciones: el avistamiento providencial de Dios por medio de las lenguas para la proclamación del Evangelio, el sermón de Pedro partiendo desde la profecía de Joel, y 3, el resultado de la predicación del apóstol Pedro, ¿no? Pero básicamente el esquema del capítulo número 2 es uno en su desarrollo, de Lucas al entendimiento de Teófilo, ¿sí? Parte de un evento providencial, como ya hablamos mucho acerca de lo que sucede en Pentecostés. 120 hermanos, es razonable y es bueno considerar el número de los hermanos que estuvieron en el avistamiento en providencial de Dios con respecto a la proclamación de su gloria por medio de el don de lenguas extranjeras, los cuales recibe la diáspora. 2, el apóstol Pedro tiene que dar una explicación, y la explicación nosotros la estudiamos desde que él aclara que estas personas no estaban ebrias. Su argumento es la hora del día, y posteriormente cita Joel para decir que lo que acaban de ver, lo que está aconteciendo, es parte de la profecía misma de Joel que ellos entendían, y empieza a dar un sermón. En el sermón, recordemos que él concluye la cita haciendo referencia a que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y concluyendo la cita, él homiléticamente hablando, empieza desde ahí su sermón, hablando de Jesucristo, ¿sí? Haciendo referencia a quién era Jesucristo, claro está, con la relación de la profecía, y para hablar de la resurrección de nuestro Señor, cita el Salmo 16 y cita el Salmo 110, aplicándolo a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no solamente viene el sermón a la ligera, sino lo trae respaldado con diferentes versículos para aplicarlo, para invitar a esa multitud de judíos piadosos a que se arrepintiese y creyese en Jesucristo. El sermón fue, recordemos el versículo 40, donde dice que persuadía con estas y con muchas más palabras a aquella multitud. Es decir, esas citas son únicamente las que Lucas registra, pero Pedro tuvo mucho más argumentos en ese momento, hubo más predicación, hubo más persuasión, de tal forma fue que aquellas personas se compungieron. Y nosotros hablamos de la palabra compungir, que quiere decir agitar violentamente, de tal forma que ellos dicen: ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo, para obtener la salvación? Su preocupación ya era por su salvación, ya habían entendido, no solamente intelectual, sino que el Espíritu Santo ya había obrado en la vida de ellos, de tal forma que dices: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sí? Y el apóstol Pedro les dice que se arrepientan y que se bauticen, cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, partiendo desde el versículo número
41, para seguir adelante y concluir con este verso. Doy lectura al versículo 41 y vamos a estar texto por texto como hemos venido desarrollando. La introducción era únicamente para contextualizar esto que no está aislado. Lo hicimos en 3 secciones, pero bien se podría haber expuesto en una. En la tarde, en la charla, expliqué por qué el fin. Pero bueno, versículo 41 del libro de los Hechos dice: así que los que recibieron la palabra, ¿qué palabra está hablando? La palabra del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿sí? O sea, las personas, cuando está diciendo las personas que recibieron, los que creyeron en Jesucristo, los que aceptaron las verdades dichas por el apóstol Pedro con respecto a en este caso, nuestro conocimiento de lo registrado, los 3 textos, Joel capítulo 2, Salmo 16 y Salmo 110, pero nosotros no sabemos cuántos más textos del Antiguo Testamento citó el apóstol Pedro para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Los que sí aceptaron esa palabra, repito, versículo 41, fueron bautizados. Cuando estamos diciendo los que sí aceptaron la palabra, estamos diciendo los que sí creyeron, los creyentes, ¿sí? Repito, versículo 41, parte B. Fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este texto vemos la primer cosecha de la primer predicación de la iglesia. Vamos a verlo de esta forma: el primer sermón cristiano, la primer conversión de creyentes en este sentido, ya cuando nuestro Señor Jesucristo no está terrenalmente hablando, literalmente hablando, ya había Él ascendido con la promesa de volver. ¿Qué es lo que tiene que hacer un verdadero creyente? Alguien que verdaderamente ha creído en Jesucristo, ¿qué es lo que tiene que hacer inmediatamente? En el texto es maravilloso porque siguiendo adelante el contexto del libro de los Hechos, vemos que los apóstoles o la iglesia primitiva usan, como debía de ser una iglesia, unos apóstoles obedientes, usa la norma que nuestro Señor Jesucristo les da, lo que ustedes conocen, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. ¿Sí? Si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28, ya están todos ahí. Versículo 19 dice nuestro Señor Jesucristo: por tanto, id y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la norma que está dando nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo les está dando esta directriz. Vayan, prediquen, estoy parafraseando, vayan, prediquen el Evangelio, sería el primer paso. Lo vamos a hacer como en 3 pasos, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? Ir y predicar el Evangelio. Segundo paso, bautizarlos. Y tercer paso, enseñarles que guarden todo lo que os he enseñado. Es decir, se predica, se bautiza y se enseña. Ese es el modelo bíblico, y lo vamos a encontrar, ese procedimiento, en toda la Escritura, y ustedes lo van a ver. Se cree, la persona se le predica, la persona cree, luego se bautiza y posteriormente se catequiza, se enseña, se discipula. No es viceversa, en la Biblia no hay una referencia a que esto se pueda alterar. Es simple y es sencillo.
Se predica el Evangelio, el que cree se bautiza y el que es bautizado se le enseña la doctrina. Desgraciadamente nosotros podemos entender el contexto del siglo XXI, donde ustedes no me dejarán mentir, en la mayoría de las iglesias, tanto, bueno, de mala doctrina, tanto como de sana y mala doctrina, a la persona se le lleva por un procedimiento de enseñanza, dependiendo del lugar donde esté, para posteriormente hacer ¿qué? Bautizarlos. Y ustedes disculparán, pero yo no veo esa regla en la Escritura. Yo no veo ese procedimiento en la Escritura. Yo no veo que el apóstol Pedro le esté diciendo, arrepiéntense, les vamos a explicar primero cómo están las cosas, vamos a llevar una serie de enseñanzas para que ustedes vayan entendiendo y ya posteriormente les bautizamos. Eso no está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo, ustedes se tienen que arrepentir y se tienen que bautizar. Y según la narración de Lucas, dice que todos los que recibieron la palabra, eso nos indica que no todos los judíos la recibieron. Eran más de 3,000 los que estaban ahí. Pero solamente aproximadamente 3,000 personas fueron los que recibieron el Evangelio, los que creyeron en Jesucristo. Lo que nos narra Lucas es que dice que las personas que recibieron el Evangelio fueron bautizadas. No da mucho detalle Lucas. No dice cómo, estaban predicando, después se fueron para allá o hicieron posteriormente una reunión para bautizar. No dice, lo que sí dice es el orden en que sucedieron las cosas. Se bautizaron y ya eran añadidos a la iglesia en ese momento. El texto es bastante claro para la enseñanza según el procedimiento de Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Según lo que estamos viendo en el libro de Hechos como un libro ¿qué? Histórico, con hechos reales, con acontecimientos reales. ¿Cómo es que la iglesia se desarrolló? ¿Sí? Si caemos en la situación guacheriana, como en otras ocasiones les he dicho, o tomamos más el peso de la historia que lo que está en la Escritura, estaríamos de cabeza tratando de invitar a las personas primero a reconsiderar su posible salvación para posteriormente bautizarles. ¿Y por qué digo que estaríamos dándole más peso a la historia? Recordemos que en la persecución de la iglesia primitiva, los cristianos se reunían en aquellas catacumbas, ¿sí? Y a aquellos que eran, por las malas doctrinas, claro está, había mucha referencia a las doctrinas cerradas gracias a Marción, a los montanistas y un grupo más de herejes, les hacían de 2 a 3 años en el aprendizaje de la enseñanza para ver si eran bautizados. Pero esa no es la regla de la Escritura. La regla de la Escritura no es esa. En el siglo XXI también tenemos esa referencia y la mayoría la toma de aquellas iglesias carismáticas donde sí, claro está, la persona a lo mejor no creyó, nada más se emocionó por la situación que haya estado pasando y aquella persona le hacen creer que es un creyente y lo bautizan, pero a lo mejor no se ha arrepentido de sus pecados verdaderamente y creído en Jesucristo para salvación, para vida eterna. No es el caso de una iglesia donde se predica el arrepentimiento para el perdón de pecados como es esta. Yo he dicho en muchas ocasiones, nosotros no vamos a emocionar a nadie con este tipo de predicaciones. Tratamos de persuadirlos al arrepentimiento. Entonces, la referencia que nos está dando aquí es que las personas que creen, sí o sí, se tienen que bautizar. Richard Ratham dice, nos sorprende la rapidez con que los gentiles fueron bautizados, como en el caso del carcelero de Filipos o a un prosélito como el eunuco etíope.
¿Por qué está haciendo esta referencia Richard? Porque rápidamente se les bautizaba en la iglesia primitiva. Si la persona había creído verdaderamente en Jesucristo para salvación, para vida eterna, se les bautizaba. William Henry Seck dice, el Nuevo Testamento pareciera indicar que cuando un creyente acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, después de oír el Evangelio, y él puntualiza, debe recibir la oportunidad de bautizarse. Pero el bautismo debe ser seguido de un diligente y sostenido estudio de las Escrituras por el resto de su vida terrenal. Me gusta mucho la observación de ambos. En este caso, lo que Hendriksen está puntualizando, las palabras que ocupa, yo creo que son más que acertadas, porque nosotros recordamos y hablamos acerca del bautismo y entendemos las discrepancias con el federalismo de Westminster, ¿no? Pero bien, cuando se predica a alguien el Evangelio no solamente es la obligación de aquella persona que verdaderamente ha creído bautizarse, sino que dice, debe recibir la oportunidad. Es decir, ninguno de nosotros, ninguna persona en esta tierra, absolutamente nadie en esta tierra, en un sentido bíblico, a menos por razones claras de una no conversión, nadie le puede negar el bautismo a alguien que haya dicho que Jesucristo es el Mesías, el Señor, quien murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Tenemos en el siglo XXI personas negando el bautismo y ese es un grave error. No se puede negar el bautismo. Si la persona ha confesado y ha creído que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios y ha creído que murió por nuestros pecados, pues la Escritura, según el estudio del libro de los Hechos, después de haber creído, ellos procedieron ¿a qué? A bautizarse. Y el versículo 42, como lo estoy citando, dice, ¿y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Vuelvo a Mateo capítulo 28, versículo 19. Los que creen en el Señor no solamente deben de bautizarse, sino que perseveran en la doctrina, en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo ha delegado. Claro está que la iglesia primitiva no contaba como nosotros contamos con el Nuevo Testamento. Y eran instruidos, y más adelante en el transcurso del libro de los Hechos, vamos a ver cómo las revelaciones que Dios daba por medio de sus apóstoles y las enseñanzas de los apóstoles llevaban a la iglesia a entender cómo se tendría que desarrollar el carácter de la iglesia primitiva. No nosotros ya tenemos las sagradas, ya tenemos los escritos que Pablo le envió a los romanos. Así como ellos tuvieron la instrucción, nosotros ya la tenemos conservada. La instrucción que le dieron a la iglesia filipenses, a los corintios. Nosotros la tenemos. La persona que ha creído en Jesucristo se tiene que bautizar y posteriormente, como lo afirma Hendriksen, por el resto de su vida, se va a encargar de aprender, de ser diligente en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, a fin de conducirse como Dios ha mandado que nos debemos de conducir. Lo que está haciendo, la referencia que se está haciendo en la iglesia primitiva, es que ellos continuamente estaban dispuestos a ser instruidos. ¿Me entienden? Estaban los apóstoles para enseñar. Ellos eran los que enseñaban, más adelante lo vamos a ver.
ya eran 3,120 hermanos. Y no había un grupo de opinólogos diciendo cómo tendrían que ser o cómo pensaban que eran mejor las situaciones. Había 3,120 hermanos y, como lo dice más adelante la Escritura, los únicos que hacían señales, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Prosigo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, hablamos de lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les enseñó, les delegó a los apóstoles, y los apóstoles daban a la iglesia. ¿Sí? La doctrina no era de los apóstoles, era de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina no era de nuestro Señor Jesucristo, sino era la doctrina de Dios mismo, ¿no? Por eso hay que ser diligentes y cuidar la doctrina que está en las Sagradas Escrituras. El texto en el versículo 42 también dice y habla de la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Cuando hablamos de la comunión entre hermanos, estamos hablando que es fundamental para la vida de un creyente. No existen, lo hemos dicho en términos coloquiales, no existen llaneros solitarios, no existen, bíblicamente no existen. No existen. El creyente, la persona que verdaderamente ha creído, cree en nuestro Señor, por gracia, claro está, se bautiza y está en un lugar, ¿para qué? Para ser instruido, para ser exhortado, como lo dice Hebreos capítulo 10, del versículo 24 al 25, donde se nos exhorta a no dejar de ¿qué? De congregarnos. Hay una exhortación, es un mandato. Pero la iglesia lo hacía gozoso. Y cuando hablamos de la comunión unos con otros, de hecho yo quiero que me acompañen a la primera carta que el apóstol Juan escribe, por favor. Primera de Juan. En el versículo 7. Voy desde el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero el versículo 7 hace una maravillosa referencia con respecto a la comunión de la iglesia. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión ¿con quién? Unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. La iglesia cristiana no está diseñada para un auditorio y un conferencista. La iglesia, según el mismo apóstol Pablo, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y está diseñada para que vivan en comunión, está diseñada para que vivamos en comunión. No es para que cada uno de nosotros venga el día del Señor a pasar lista y se acabó. Ese es mi cristianismo. Es verdaderamente triste y alarmante, y nos debería de llenar de interrogantes cuando eso vemos o cuando eso pasa en una persona. Hay personas que tienen más comunión con las personas del mundo. ¿Me explico? Más relación con personas inconversas. No estoy diciendo que no les hablemos a los inconversos, les tienen que hablar en sus trabajos, medios de transporte, negocios, etcétera, etcétera. Pero es verdaderamente alarmante. Y cuando digo alarmante, estoy hablando en un sentido interrogante acerca de si esa persona verdaderamente es un creyente. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que una persona que diga ser cristiana únicamente viene un domingo paulatinamente, se sienta en una banca y su comunión, sus relaciones interpersonales están más con el mundo que con los cristianos, que con los creyentes?
No, la Escritura nos está nombrando y nos está afirmando que estas 3,000 personas que recibieron la palabra, estas 3,000 personas que fueron bautizadas, estas 3,000 personas que fueron enseñadas doctrinalmente, tenían comunión. Eran una familia en ese sentido. ¿Sí? Prosigo en el partimiento del pan y en las oraciones. Según el desarrollo de Lucas al nombrar en el partimiento del pan y según el contexto más adelante cuando nos habla del partimiento del pan en las casas, aquí está hablando según el mismo lenguaje del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 16, lo más probable es que nos esté hablando de la cena del Señor. ¿Sí? Claro está que una persona, un verdadero creyente, una persona que ha sido bautizada, una persona que es parte de una iglesia local, o tiene el acceso a la Santa Cena, a la comunión de la Santa Cena. ¿Sí? No pretendemos, y que Dios nos siga ayudando, no pretendemos alterar ese orden. ¿Sí? Y gracias damos a Dios porque nos va encaminando día a día con respecto a la enseñanza de su Sagrada Escritura. Pero sería un poco incongruente que alguien participara de la Santa Cena, pero no se ha bautizado. ¿Por qué? Yo me preguntaría por qué. O una persona que es creyente, ¿por qué no es miembro de una iglesia local? Bíblicamente no hay una congruencia en ese proceder. ¿Sí? Las pautas a seguir son lógicas. Es decir, no se requiere mucho entendimiento. Es lógica lo que está sucediendo aquí. Lo que pasó en la vida práctica, porque ellos, después de haber predicado el apóstol Pedro, después él no les dijo, bueno, ahora nos vamos a reunir tal día y todos tienen que estar y posteriormente vamos a celebrar todos la Santa Cena, los que se hayan bautizado. Fue un orden lógico. No sé si me estoy dando a entender. Se predicó el Evangelio, se le persuadió, las personas fueron agitadas con la verdad del Evangelio, de tal forma que creyeron. El apóstol Pablo les decía, arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo. Claro está que los que creyeron y se arrepintieron, los que recibieron la palabra, pues dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bautizarme. ¿Sí? Posteriormente, ya que se bautizaron, ahora vino el desarrollo de la iglesia primitiva en el adoctrinamiento de estos más de 3,000 creyentes. De esos 3,000 creyentes. Se les empezó a discipular. Por orden lógico, esto en la discipulada, en las enseñanzas, claro está que eran partícipes de la Santa Cena. No podemos alterar ese orden. Cuando digo no podemos alterar ese orden, viene en conjunto. ¿Sí me explico? Es junto. Quien ha creído tiene que bautizarse. Quien se ha bautizado es porque ha profesado su fe. ¿Sí me explico? La justicia imputada, el bautismo, la fe, vienen en un solo esquema. Por ende, quien creyó, se bautizó, profesó la fe en nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser adoctrinado en las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Claro está que aquel que se bautizó y ha creído en nuestro Señor Jesucristo es parte de lo instituido por nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena. Es parte de los sacramentos. Se le excluiría solamente en una situación por acuerdo de la iglesia. Solamente por ello. Prosigo. El versículo 42 nos dice algo que desgraciadamente no se atiende, y dice en las oraciones. O sea, esta
esta primer cosecha de creyentes, si lo quieren ver de esta forma, no faltaba las reuniones de oraciones. Se bautizaron, toman la Santa Cena, eran discipulados, eran enseñados conforme a las Sagradas Escrituras y tenían su reunión de oración. Hoy ven la reunión de oración como un evento quizás innecesario. ¿Para qué voy a la oración si puedo orar en mi casa? No, y es que las reuniones de oraciones también están instituidas en las Sagradas Escrituras. Lo leímos, ellos perseveraban unánimes en oración y ruegos. La iglesia era partícipe de todo esto que hemos venido desarrollando. No tenemos por qué excluir, nosotros no somos más importantes que alguien. Las reuniones de oraciones eran parte y son parte y serán parte de la vida cristiana desde los inicios del cristianismo. Estamos hablando que esto fue 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es como que, pues vamos a instituir una reunión de oración ya por ahí de 20 años, ¿no? O ya por ahí de los años 90, cuando el apóstol Juan manda sus cartas. Ahí, pues vamos a empezar a instituir una reunión de oración porque les falta oración, hermanos. No. Todo fue inmediato. Se bautizaban. Eran partícipes de la Santa Cena. Vivían en comunión unos con otros a pesar de las tantas diferencias que vamos a estar viendo. Eran más de 3,000 hermanos. Por supuesto que había diferencias. Reuniones de oración, claro, iban a las reuniones de oración. No es como que tengo otra cosa más importante que hacer. No, el cristianismo se vuelve, es tu vida. El cristiano es de Cristo. El cristiano es de Cristo. Tiene su mirada en las cosas celestiales, cosas eternas. Los mandatos de Dios por medio del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras para nuestra edificación es para favorecer nuestra vida espiritual. Y la reunión de oración, claro está que tiene una parte muy importante. Ninguno de nosotros tiene por qué minimizar algo que los primeros cristianos practicaron como una necesidad. ¿Me explico? Ninguno de nosotros es mejor, claro está, que ninguno de ellos. Estoy seguro que nos falta a todos nosotros muchísima devoción, más devoción que la que tenía cada uno de ellos. Y por supuesto que nuestro entendimiento está un poco mucho más corto a pesar de tener la escritura que lo que ellos tenían. Y también la vida que ellos profesaban. Porque la escritura, y lo vamos a ver ahorita en estos textos, ¿no? Más adelante afirman que tenían favor para con todo el pueblo. Pues no dice la escritura que el cristiano va a ser perseguido. ¿Por qué tenían favor? Por su forma de vida. Era un genuino avivamiento. Genuino avivamiento, no estamos hablando nada más de la multitud de personas. Cuando hablamos de un genuino avivamiento, estamos hablando que su vida estaba llena de la gracia y gozo de Dios por su salvación. Prosigo. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Cuando esto sucede, vino un temor reverente ante las cosas de Dios, un temor reverente a toda persona con respecto a las cosas de Dios, pero es importante que puntualiza este texto con respecto a las maravillas y señales que eran hechas. Hay 3 cosas que debemos de mencionar en esta situación. Una, es parte del cumplimiento de la profecía de Joel.
Si ustedes retroceden unos textos antes, es parte del cumplimiento de la profecía de Joel, que cita el mismo apóstol Pedro en su sermón. ¿Sí? Pero la segunda cosa que ustedes deben de tener en cuenta en este texto es que eran 3,120 hermanos. 3,120 hermanos. Y solamente los apóstoles eran los que hacían maravillas, señales y maravillas. No eran los otros 3,108. Ellos no hacían maravillas. Y ahí diríamos, bueno, no dice la Escritura que todo el que creyera en mi nombre expulsaría demonios y tomará cosa mortífera y no moriría y hablaría en otras lenguas. Y, bueno, recordemos que ese es un pasaje espurio. Pero la Escritura es clara. Y la Escritura afirma que estas personas eran creyentes verdaderamente. Estas 3,000 personas, más los 120, eran creyentes genuinos. Pero ¿quiénes eran los únicos que hacían maravillas? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo les dio, les condonó. Y eso ustedes lo pueden ver en Mateo capítulo 10. Si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 10, por favor. Y estos 12 envió Jesús, versículo 5, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entres, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar, diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Y versículo 8 nos dice lo que les condona a los apóstoles: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Se les había dado la autoridad para hacerlo. Y el apóstol Pablo aclara esa misma situación. Si ustedes me acompañan a 2 de Corintios en el capítulo 12, por favor. Versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Repito, el apóstol dice: con todo, las señales ¿de qué? De apóstol. ¿Qué señales se refiere en el mismo versículo 12? Prodigios y milagros. ¿Quiénes eran quienes hacían los prodigios y los milagros? Los apóstoles. Sí. Regresamos al libro de los Hechos. Tenemos 3,120 hermanos que han creído verdaderamente que Jesucristo era el Mesías. Han creído. Todos ellos, cuando creyeron, cuando se arrepintieron por la gracia de Dios, fueron bautizados. Inmediatamente se les catequiza, eran parte de las reuniones, eran parte de la Santa Cena, ¿sí? Vivían en comunión los hermanos, eran parte de las reuniones de oración, vivían una vida cristiana en todo el sentido de la palabra, pero ninguno hacía milagros, ninguno hacía señales más que los apóstoles. Es lo que nos está regalando el texto ahí. No es como que el don después va a venir con el tiempo y salen con esas cuestiones macabras, diabólicas, erradas. No, o sea, no hacían, simple y sencillamente no hacían ellos señales. Los que hacían eran los apóstoles. ¿Sí? Prosigo, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos estos 3,000 que habían creído, todos los judíos piadosos que habían creído que Jesucristo era el Hijo de Dios, estaban juntos, convivían, eran una familia, si lo quieren ver de esta forma.
Pero la Escritura dice que tenían en común todas las cosas, que vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora bien, ¿cuál es la situación aquí? ¿Qué es lo que está pasando y por qué este texto algunas personas lo usan para argumentar un tipo de socialismo cristiano, ¿no? De comunismo cristiano? Cuando nosotros nos remontamos a la historia de Israel, nosotros vemos que el pueblo de Israel es sustentado por la mano de Dios cuando sale de Egipto. Pero cuando es sustentado por la mano de Dios al salir de Egipto, Dios les proveía, ¿qué? Maná del cielo. En este caso, el pueblo de Israel siempre, en este sentido, en el tiempo en que ellos salen, Dios los saca del cautiverio en Israel, ellos, proporcionalmente hablando, tenían lo mismo. Había rangos, pero tenían lo mismo. ¿Me entienden? Tenían el mismo alimento, ¿sí? Nadie tenía mucho más ropa que otro, tenían lo mismo. Prácticamente ellos, literalmente hablando, eran sustentados por Dios, ninguno tenía más que el otro. Cuando Dios les da la tierra prometida y les da lugares y les da cosas para que ellos sean prosperados, con el paso del tiempo, claro está que unos prosperaron más que otros por su trabajo y claro la benevolencia de Dios a sus vidas. Y en la época de nuestro Señor Jesucristo era tal la desigualdad dentro del mismo pueblo judío, era tal la desigualdad dentro del pueblo judío, estoy hablando, que para muestra está la situación que nuestro Señor Jesucristo vive con el joven rico. No le dice al joven rico, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él tenía mucho para ayudar a los pobres, pero no lo hacía. Es decir, la desigualdad de las personas junto con la indiferencia de la necesidad de sus mismos hermanos israelitas era algo evidente entre el pueblo de Israel. ¿Me explico? Era evidente. Habían pasado por alto los mandamientos de Deuteronomio cuando se dice Dios les exige que ayudaran a la viuda, que ayudaran al pobre, que ayudaran al peregrino, que ayudaran al huérfano. Y lo habían pasado por alto. Y sí había personas con mucho dinero y había judíos muy, muy pobres. Bueno, cuando estos judíos piadosos se vuelven al cristianismo, experimentan una hermandad cristiana. No están ellos obligados a vender sus propiedades. La Escritura no dice que alguien les obligó a hacerlo, sino ellos de su propia voluntad. Su voluntad dieron de lo que tenían para ayudar a quienes, según la Escritura, a todos según la necesidad de cada uno. Entendieron esa parte proporcional de la vida que desgraciadamente cuesta mucho trabajo. Se volvieron dadivosos, ¿sí? Se volvieron dadivosos. Ahora sí pusieron en práctica el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antes no lo ponían en práctica. Eran religiosos. Ahora ya. Pero este texto no habla de un comunismo, de un socialismo cristiano. No habla de que todos tengamos que vender nuestras cosas y de tal forma que podamos sostenernos como una comunidad socialista. No habla de eso. Pero sí te habla, y la Escritura, de hecho Santiago hace referencia de eso. La Escritura en varias porciones, nos habla acerca de ver por las necesidades de nuestros hermanos. Ellos hacían eso, veían por las necesidades de sus hermanos, ya eran sus hermanos en Cristo. No era como, pues Dios me bendijo a mí y yo estoy bien y no te puedo dar esto porque yo estoy pensando en ahorrar para comprarme esto más. No, ya no era el carácter.
Ese era antes su carácter, pero ya no. Ahora se preocupaban por la vida de la iglesia, por sustentar la vida de la iglesia. Alegres, claro está, sin ser obligados a ellos. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí está diciendo que no fue una ocasional actitud. ¿Me explico? No fue como que un día ellos se sintieron muy bendecidos y dijo, pues hoy me voy a hacer de esto para ayudar a las demás personas. O no fue como que un día estoy de buenas y voy a convivir con... No. Ellos dicen que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Aquí está haciendo referencia a una comunión en un hogar. El partimiento del pan está haciendo referencia a la Santa Cena, pero aquí está hablando en este texto de la comunión que tenían ellos como familia cristiana en los diversos hogares donde, claro está, cada uno de ellos vivía. Y la Escritura dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La tradición cristiana de compartir los alimentos no es algo nuevo, no es algo de la época de los puritanos, no es algo de la época de la Reforma Protestante. El cristiano está deseoso de compartir lo que Dios le ha dado. Y el compartimiento de los alimentos era algo de la iglesia, de la iglesia primitiva. ¿Sí? Vivían con gozo, dice la Escritura, dice, comían juntos ¿con qué? Con alegría. ¿Sí? Estaban alegres por su salvación. No era una alegría emocional causada por aquel avivamiento. No, ellos ya estaban conscientes, como cualquier verdadero creyente está consciente de que ha sido salvo por gracia. Y ahí está la alegría del verdadero creyente. Ahí está el gozo del verdadero creyente. Porque todas las demás cosas son pasajeras. Sí nos podemos alegrar en ciertas bendiciones que Dios nos da, pero recordemos que son pasajeras. La vida eterna no lo es, la salvación eterna no lo es. Sí, yo se los he dicho en muchas ocasiones, la vida da muchas vueltas, muchísimas vueltas. Hoy no tenemos nada, le damos vuelta a la página, Dios puede bendecir. Igual, hay personas que hoy tienen mucho dinero, Dios da la vuelta a la página y se pueden quedar sin nada. Sí. Hoy gozamos de salud, demos gracias a Dios porque quizás damos vuelta a la página y a Dios le placerá no tener esa salud. Pero hay algo que no se nos va a arrebatar nunca y es la salvación. Es una salvación eterna, es vida eterna. Algo en lo que nos tenemos que regocijar. Qué bueno que Dios nos da bienes para gozarnos con nuestros hermanos, nos da diferentes circunstancias para alegrarnos, diferentes situaciones en las que podemos ver el favor de Dios para con nuestra vida, pero son pasajeras, porque como Eclesiastés lo dice en el capítulo 3, todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su tiempo, ¿sí? Pero Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra que se ha hecho desde principio a fin. La salvación es eterna, es donde debe de recaer nuestro gozo. Y los hermanos estaban juntos, alegres, eran salvos. Pero también la Escritura dice que había sencillez de corazón. Y esto parecería, si lo tocas desde un término carismático, yo recuerdo que te decían que tienes que ser muy humilde y prácticamente no decir nada. No, pero recordemos que en el contexto de 3,000 judíos que conocían, recordemos, hemos hablado mucho dentro de la exposición de Romanos, pero recordemos que el judío, el israelita, al tener el oráculo de Dios, al conocer las Escrituras, al ser guardianes de las Escrituras, ellos eran soberbios, ellos eran inenseñables, ellos se sentían superiores a cualquier otra persona. Entonces, que aquí esté puntualizando que hubo sencillez de corazón para esos 3,000 judíos piadosos, pues es maravilloso.
La obra que Dios hace en la vida de las personas, el cambio que Dios hace en la vida de las personas. Aquí ellos convivían juntos, unánimes, alabando a Dios, dando gloria a Dios. Y en el versículo 47 lo dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Lo dividimos en 3 porciones. La primera, alabando a Dios, que va ligada a la sencillez de corazón con que vivían, cómo comían juntos con alegría, cómo compartían el pan en las casas, cómo perseveraban unánimes en el templo. Y ahí dice, y todos los días, todos los días perseveraban unánimes en el templo. Qué bueno fuese que una iglesia grande donde pudiésemos venir y fuéramos muchos y pudiésemos venir y estuviéramos cerca y viniéramos todos los días a orar y a cantar y a tocar el órgano y tuviésemos una biblioteca o cuestiones así, ¿no? Bueno, ellos se reunían todos los días. Es algo maravilloso, y cuando leemos estos textos y vemos la situación de la iglesia en el siglo XXI o los creyentes en el siglo XXI, prácticamente se les tiene que rogar para que vengan a la iglesia. Es una realidad. Es una realidad. Se les tiene que suplicar para que vengan a las reuniones de oración. Cuando ellos, alegres por su salvación, alegres compartiendo juntos el pan en las casas, por su salvación, alababan. La Escritura dice alabando a Dios. Pero la Escritura también nos da una segunda referencia en este último texto del capítulo número 2. Dice, teniendo favor para con todo el pueblo. Su avivamiento era real. Su avivamiento era real. Las personas vieron el cambio que tuvieron estas personas, estos creyentes. Y esto va ligado a la parte C del versículo 47, ya para concluir. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Es decir, después de esta conversión, día a día, el Señor iba añadiendo a los que habrían de ser salvos. ¿Por qué está diciendo esto? Claro está, porque la salvación es ¿de quién? Del Señor. Pero me pregunto yo, ¿hubo un trabajo evangelístico de parte del apóstol Pedro para que se convirtiesen esos 3,000 judíos piadosos? Claro que hubo un trabajo evangelístico. El libro de los Hechos nos narra que también hubo un trabajo evangelístico por parte de las demás personas que predicaban, que eran conversas, que eran añadidas a la iglesia. Entonces, sí, el Señor añade a los que quieren ser salvos, y eso no lo tenemos que dejar de tomar en cuenta. Es el Señor quien nos brinda la salvación. Pero es nuestra obligación predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a toda persona a fin de que se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo. Siempre que tengamos la oportunidad, prediquemos el Evangelio y el Señor añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Y bueno, concluyendo este capítulo, esta porción, ya para despedir el capítulo número 2, del versículo 41 al 47, sin retomar lo que ya hemos hablado bastante tiempo, estamos hablando prácticamente de la vida de un cristiano, ¿sí? Esta es la vida de un cristiano, de un verdadero cristiano. ¿Cómo resumimos la vida de un verdadero cristiano? Bueno, la vida de un verdadero cristiano, primero, claro está, es alguien que ha creído. La vida de un verdadero cristiano es esa persona que creyó verdaderamente, ¿sí? Ha profesado su fe públicamente por medio del bautismo. Se tiene que bautizar. ¿Sí? La persona que ha verdaderamente creído y se ha bautizado en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, esa persona tiene que ser instruida en la Santa Palabra. ¿Cuándo? ¿Un mes? ¿Una semana?
Un año, siempre, 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 hasta el fin, hasta que nosotros partamos con el Señor o hasta que el Señor venga. Pero siempre. Entonces la persona que ha creído y se ha bautizado y está siendo instruida en la palabra de Dios, según lo que vemos en la misma Escritura, en la redacción del libro de Hechos, claro está, tomando en cuenta los anales del cristianismo, son personas que vivían, sí, con sus diferencias como todo ser humano, pero vivían unánimes, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la Santa Cena, en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Cuando usamos la palabra perseveraban, era algo habitual, o sea, ya era su vida. Su vida ya eran las reuniones cristianas. Su vida ya eran las oraciones cristianas. O las reuniones de oración del cristiano. Su vida ya era convivir con cristianos. Su vida ya era ayudar al hermano necesitado. Su vida era comer juntos en las casas alegres. Claro que tuvieron favor para con todo el pueblo. ¿Se imaginan? Debió de haber sido impactante. Y digo, debió de haber sido impactante porque para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros crezcamos en nuestra vida cristiana, tenemos que aceptar nuestras deficiencias y nuestros errores. Y tomando en cuenta lo que venimos hablando y razonando, es claro que nosotros no vivimos esa vida. No vivimos esa vida. Según lo que hablamos hoy en la tarde, yo le decía a la persona, ni siquiera sabes los nombres de los hermanos. Es el cristianismo. No, habla de un amor fraternal por la gracia de Dios. Un amor no fingido. Un agradecimiento a Dios por lo que Él hizo en sus vidas, por la salvación. Y esto lo experimentó la iglesia primitiva de tal forma que quien los veía se sorprendía. Se sorprendían. La forma en que ellos vivían causaba incógnita con respecto a la fe que ahora estaban profesando. Porque todos conocían el pueblo judío. La fe que ahora estaban profesando había cambiado su vida radicalmente. Habían cambiado su vida radicalmente. Y claro, había señales y había maravillas, y lo está diciendo. Más había temor de todo el pueblo y todos se asombraban. Veían la gloria de Dios en la primera cosecha evangelística. El primer sermón dado por Pedro, que no sabemos a ciencia cierta cuántos pasajes utilizó, ya que la Escritura menciona en el versículo 40 del capítulo 2, que con otras palabras les persuadía a que fuesen salvos de esta perversa generación. Sí, pero el primer sermón trajo pie del Señor por la gracia, por medio de su Santo Espíritu, 3,000 personas compungidas de corazón, que gritaron qué es lo que tenían que hacer para ser salvos. Y cuando el apóstol Pedro les explica y se arrepienten, hay un proceder lógico. Cuando a alguien se le predica el evangelio y alguien cree,
va a haber un proceder lógico sí o sí. ¿Cuál es ese proceder? Cree, se bautiza, es enseñado, es discipulado. Al haber creído, al ser bautizado, al ser discipulado, empieza a ser partícipe de todo lo que la iglesia cristiana hacía. Desde el partimiento del pan o compartir la Santa Cena, hasta el vivir en comunión unos con otros. Amén.